Hola, hoy nos encontramos con Ricardo Sosa, director ejecutivo del INPETUR. Hola Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto grande saludarte. Bueno Ricardo, hola Nicolás, a vos también, gracias por las gestiones. Y Un saludo, Marcos. aprovecho Ricardo para preguntarte, bueno, ante la inminente apertura del turismo receptivo, en estos días hubo mucha información, también mucho interés y imagino que mucha expectativa. Consultarte, bueno, ¿cómo crees que va a ser esta apertura gradual, obviamente, pero de por fin recibir pasajeros del exterior? Sí, de acuerdo a lo que manifestó el ministro de Turismo, Matías Lamens, y sus lineamientos de trabajo también y la gestión que lleva adelante en las otras áreas. No te olvides que se ha creado un consejo interministerial, interdisciplinario, para trabajar precisamente sobre este tema y que encabeza el Ministerio de Turismo de la Nación. Esta reapertura gradual de fronteras es una reapertura muy responsable. Es una reapertura muy pensada desde el punto de vista de control sanitario, sobre todo. Tienes que tener en cuenta que a nivel mundial el mundo poco a poco va reabriéndose independientemente de la situación sanitaria, independientemente de las medidas que se tomen en diferentes países. Y en ese contexto, Argentina no es la excepción. Con un trabajo muy mesurado por parte del Ministerio y con el apoyo también desde el Instituto, donde nuestra función es posicionar y promocionar a Argentina en el exterior, esta primera etapa va a ser una reapertura gradual con los países limítrofes, entiéndase, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, a través de, por vía aérea, a través del sistema aerocomercial, y solamente hacia la ciudad de Buenos Aires, donde los turistas tendrán como permanencia máxima unos 10 días. Esta primera etapa de reapertura de fronteras está apuntada a eso, a tener un trabajo muy meticuloso por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, para un control de la cantidad de turistas que llegan, un control sanitario, una identificación, pero también en forma paralela para dinamizar la economía, para que la ciudad de Buenos Aires, que es el principal centro neurálgico de nuestro país como capital del país, también tenga esa experiencia de reapertura. Y lógico, en base a esto y en forma posterior, continuarán las etapas subsiguientes, quizás con otros países o bien ampliando el destino más allá de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta estos mercados que acabas de comentar, obviamente y la relación estrecha, nos conocen, los conocemos, han tenido que cambiar alguna estrategia en particular, teniendo en cuenta obviamente lo que es la pandemia y las limitaciones por ahí que hay para visitarnos. Sí, nosotros hemos venido haciendo un trabajo a partir de la llegada de la pandemia, un trabajo de reacción y de reorganización en cuanto a la presencia de Argentina, ¿no? No tienes que olvidar que hasta marzo teníamos un programa de actividades y a partir de marzo con las disposiciones gubernamentales modificamos ese programa de actividades y orientamos al posicionamiento de nuestro país en el mundo. A partir de ahora el trabajo en esta transición estaba visualizado desde septiembre, octubre. Llegamos a esta etapa con dos visiones muy claras, ¿no? La primera de esta reapertura de fronteras y la segunda, el posicionamiento que debe continuar teniendo Argentina en el resto de los mercados que no dejan de ser importantes, que ya tenemos que ir preparándonos potencial reapertura a futuro. Y la tercera visión es, lógicamente, tener conocimiento de lo que vamos a hacer una vez que en algún momento llegue la vacuna y este virus se elimine. No obstante, hoy en este presente que tenemos y en esta situación, hemos reorganizado desde la semana pasada hasta hoy también este trabajo, porque te imaginas, el anuncio sobre esta reapertura nos impone trabajar específicamente sobre las ciudades que son las mayores emisores de turistas a nivel aerocomercial. En el caso de Brasil son 9 ciudades, en el caso de Chile, Santiago de Chile, en el caso de Paraguay, Asunción, en el caso de Uruguay, Montevideo, y en Bolivia, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Así que hoy se están haciendo también los videos de promoción con una campaña muy novedosa, que va a estar, entendemos, hasta el miércoles o jueves listo para correrlos a partir del lunes, si es que esto se confirma también, que oficialmente a partir de la semana que viene puedan
reabrirse las fronteras. Esto va en forma paralela a la campaña que ya estamos corriendo a nivel digital en los 10 mercados más importantes que tenemos. Es una campaña muy singular, y esto te la estoy comentando porque durante esta semana vamos a informarla oficialmente. Es una campaña que contiene 31 testimonios transformados en spot de promoción de integrantes del sector privado internacional. Es la primera vez que los empresarios del sector privado de 10 países participan activamente como protagonistas de una campaña publicitaria de Argentina en el mundo, donde ellos mismos cuentan todos los anhelos que tienen para regresar para volver a traer turistas a nuestro país, ¿no? Esta campaña, te decía, está corriendo en los 5 mercados más importantes a nivel de cantidad de turistas, que son precisamente los limítrofes, y los 5 mercados más importantes, los no limítrofes, que también emiten una mayor cantidad de turistas, ¿no? Entiéndase Estados Unidos, España, México, Colombia, Perú, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Son 2, 3 acciones en forma paralela, más allá de la participación que estamos teniendo en diferentes ferias. Yo en un ratito voy a estar participando en la apertura de una feria virtual sobre turismo naturaleza, pero lo importante de esto, Marcos, es que esta situación de reapertura de frontera, bueno, en este caso nos impone trabajar sobre estas ciudades con acciones muy fuertes y concretas para estimular las llegadas de turistas a través de los vuelos a nuestro país, ¿no? Se habla mucho de protocolo también, se habla también, bueno, sin ir más lejos, con el tema del sello de la WTTC. ¿Se podría decir que hoy Argentina está preparada para recibir al turista internacional? Sí, de hecho, tienes que tener en cuenta que desde el momento en que se define la decisión de tener una reapertura de fronteras es porque Argentina está preparada. Tienes que tener en cuenta que durante estos últimos meses, tanto el Ministerio de Turismo de la Nación y Deportes como la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo, que integran el Instituto de Calidad Turística Argentina, el ICTA, han desarrollado cerca de 10 protocolos sanitarios para todos los actores de la cadena de comercialización turística de Argentina. Hoy los establecimientos de alojamiento, gastronómicos, agencias de viajes, prestadores de servicios, guías, el turismo de reuniones, el turismo aventura, los centros de esquí, tienen protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación. En forma paralela, el Ministerio de Transporte ha trabajado con quienes son los integrantes de la cadena de comercialización en cuanto al servicio de transporte. Entiéndase los micros de larga distancia internacionales, los servicios aerocomerciales y los servicios fluviales y marítimos. Hoy todos tienen protocolos sanitarios homologados y autorizados por el Ministerio de Salud. Además de eso, la principal operadora de los aeropuertos de Argentina también tiene su protocolo sanitario, y esto conforma un menú importante de garantización, y como consecuencia de ese trabajo tan consciente que se ha hecho, es que hace 2 semanas Argentina obtuvo la certificación de Safe Travel que emite la WTTC a aquellos países que precisamente han trabajado en la generación de protocolos para garantizar la seguridad sanitaria o los cuidados sanitarios de los turistas. A partir del otorgamiento de este sello al instituto como miembro afiliado de la WTTC, es que la semana pasada el instituto ha presentado también este sello para comenzar a aplicarlo en los destinos de Argentina y en las empresas. Y en la presentación misma entregamos la certificación a Salta, porque fue una de las provincias, junto a otros destinos, que han venido ya durante estos meses enviando la documentación a la WTTC. Como nosotros tenemos la potestad ahora desde el instituto, la WTTC nos ha enviado el listado de los destinos que están en condiciones de aplicar, destinos y empresas, y por eso empezamos la semana pasada con Salta, vamos con diferentes destinos y empresas. Esto, te reitero, Marcos, muestra la situación de la República Argentina a nivel institucional en el ámbito turístico, te reitero, haciendo un trabajo muy consciente, muy medular y detallado para garantizar los cuidados sanitarios. Esto ha llevado todo este tiempo de fronteras cerradas, ha llevado un trabajo interno muy grande con la participación de todos, tanto del sector público como del sector privado. Así que, bueno,
Estamos expectantes por este tema, estamos con muchas ganas de recibir a turistas y nosotros desde el instituto lógicamente redoblamos los esfuerzos porque se siguen abriendo nuevos espacios para trabajar eficientemente como nos gusta a nosotros, más allá, te reitero, de la estrategia y reacción que hemos realizado durante estos meses de pandemia y que lógicamente van a continuar porque mientras no exista una vacuna, el virus va a estar y tendremos que aprender a convivir y sobre todas las cosas tener mucha conciencia en los cuidados sanitarios y por eso el otro día Aldo Elías decía algo muy importante sobre el turismo responsable que debe existir. Turismo responsable por parte no solamente de las empresas, de los estados nacionales, provinciales o municipales, sino también de la comunidad y de los propios turistas, porque más allá de los protocolos que podamos generar y más allá de las medidas que pueda tomar cada estamento estatal, depende mucho también de los turistas y depende de la comunidad el cuidado sanitario. Recién dijo la palabra expectativa, recién también mencionó lo que es recibir a los turistas. Tengo que preguntarle por la posibilidad, por la intención, por la gestión que se está trabajando del ministerio para que los extranjeros que vengan tengan una posibilidad en torno a la devolución de un crédito similar a lo que es el programa de previaje. En su momento, obviamente, lo que fue el impuesto, la devolución del IVA al turista fue una muy buena noticia para el extranjero y se notó también en los arribos. ¿Cree que este puede ser un puntapié o un llamador, digamos, fundamental también para recuperar al extranjero? Es un elemento más que puede colaborar en cuanto a la decisión del turista extranjero para venir a la Argentina. No obstante eso, y tienes que tener en cuenta que esas decisiones son puras y específicas del ministro y de las decisiones institucionales que se puedan tomar. Yo estoy totalmente convencido que el turista extranjero va a venir a la Argentina. No solamente porque tiene muchas ganas de viajar, hay que tener en cuenta que estamos... que hay un medio año de este tiempo donde el turista, donde la persona, hemos, y nos incluimos todos, de alguna manera y en diferentes formas, estado aislados en nuestras casas y las ganas de salir son muchas y las ganas de viajar nunca se pierden. Yo siempre lo digo que los viajes son parte del estilo de vida de las personas. Y vos te imaginas que esta situación de encierro a nivel mundial que existe, a esta altura ya se incrementan mucho las ganas de salir. A eso debes agregarle el trabajo, en nuestro caso, que hicimos desde el instituto, de posicionar a Argentina, de enviar mensajes de estimulación a no perder esas ganas de viajar, de incentivos a viajar. Creo que el turista va a viajar con muchos cuidados sanitarios, eso es lógico y entendible, pero estamos convencidos y estamos totalmente seguros que vamos a tener una respuesta positiva por parte del turista extranjero. Depende, lógicamente, de las propuestas que hagamos, el trabajo conjunto que realizamos con los actores extranjeros. No tienes que tener en cuenta, no te olvides, que los turistas, en este caso por vía aérea, una parte va a venir el público final directamente comprando sus tickets y comprando sus hoteles, etcétera, etcétera, o sea, las noches de hotel, y otro cupo vendrá precisamente con las propuestas que generen las agencias de viajes en esta primera etapa. Así que todos estamos con esas ganas. ¿Te imaginas que no solamente depende de Argentina, o no solamente Argentina tiene esas ganas de que vengan turistas? Todos los integrantes del ámbito turístico en el mundo tenemos ganas que los turistas comiencen a viajar, y eso es importante porque lo que ha dejado esta pandemia, más allá de los resultados económicos en contra de las empresas, en contra de los países, es la unión y la solidaridad por parte de todos. Y hoy tenemos todos las mismas ganas, las mismas fuerzas para que el turista comience a viajar. Más allá del tipo de cambio, ¿qué productos o qué oferta mismo cree que será relevante para incentivar los arribos? ¿Se habla de aventura, de lujo? ¿Qué puede comentarnos? No, tienes que tener, o sea, hay dos cuestiones, Marcos, ¿no? La primera es esta etapa de llegada de los turistas a la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Brasil, el 60-70% de los brasileños eligen primero la ciudad de Buenos Aires para venir a conocerla, para venir a pasar un fin de semana o venir de vacaciones. La vida gastronómica, la vida cultural,
el urbanismo que tiene la ciudad de Buenos Aires, siempre es un destino que es muy apetecible. Después está la Patagonia y después está Cuyo, pero lo que tenemos que concentrarnos en esta etapa, en este momento, si es que se concreta esta reapertura, es trabajar específicamente sobre la oferta de la ciudad de Buenos Aires. El tipo de cambio no hay que dejar de tener en cuenta que es muy importante. Tenemos hoy un país que es muy apetecible por parte de los turistas, y lo que nosotros buscamos y lo que nosotros pretendemos es precisamente incrementar el gasto de los turistas en nuestro país. Ese gasto se fomenta no solamente con buenas propuestas turísticas, sino también con estrategias que lleven al turista a emitir una mayor cantidad de desembolso económico en nuestro destino. Como bien lo has dicho, acceder a más servicios, o quizás tener una mayor cantidad de días, más allá del tope máximo que 10, que entiendo va a ser el tope, pero darles propuestas concretas, generar estos paseos de compra. Nosotros hace un mes y medio hemos tenido una reunión con FECOBA, que es la Federación de Comercios y Bares de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hemos trabajado sobre esto, así que van a tener muchos elementos. Las propuestas propias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el tipo de cambio, que no hay que desconocer eso, es muy importante, y creo que va a ser un gran atractor, ¿no? En esta primera etapa, te reitero. Después está la etapa subsiguiente, cuando en algún momento podamos ampliar los destinos que tengan los turistas dentro de nuestro país. Pero no obstante, hay que ser realistas, es un paso abrir estas fronteras, es un paso recibir a los turistas, y sobre todas las cosas es un gran paso trabajar con los 5 países limítrofes, que son los mayores emisores de turistas a nuestro país. Obviamente que la pandemia eliminó cualquier cálculo de recibir 8 millones como era el objetivo para este año. Pero pensando en lo que son los próximos años, ¿cómo se recupera esos volúmenes? ¿O hay posibilidad de recuperar esos volúmenes en los próximos 2 o 3 años? Siempre hay posibilidades, depende de la situación sanitaria. Si la vacuna llega, vamos a hacer hipótesis, en diciembre la situación va a ser distinta. Si la vacuna llega en marzo, la situación será distinta. Si la vacuna llega en junio, la situación será distinta. Lo que sí no podemos hacer futurología sobre la cantidad exacta de números de turistas que puedan llegar. Pero hay que tener en cuenta que todos estamos preparados para que, a medida, ya nos hemos acostumbrado durante estos 6 meses a ir reaccionando ante las diferentes situaciones que van sucediendo. La imprevisibilidad que entrega la pandemia a nivel mundial es una muestra acabada del ingenio que deben tener los países, del ingenio que deben tener los estados, las empresas, para reaccionar ante cada situación. Desde nuestro país, te reitero, estamos preparados sobre diferentes escenarios. El escenario post-pandemia con la vacuna, el escenario de la coyuntura de la pandemia sin la vacuna, y sobre eso tenemos que ir trabajando. El ingenio de parte de todos los integrantes del ámbito turístico es precisamente eso. Sí estamos convencidos que vamos a recuperar lo que teníamos hasta 2019, pero hay que tener en cuenta otra cosa, Marcos. Cuando hablamos de pre-coronavirus, no solamente tenemos que recuperar esos 7 millones de turistas, sino también tenemos que recuperar todo lo que se ha perdido a lo largo de estos años. No tienes que olvidarte que durante los últimos 10 años, sacando esta situación de la pandemia, Argentina creció solamente un 1% en cantidad de llegadas de turistas. No tienes que olvidarte que, por ejemplo, hace 10 años atrás recibíamos 1,5 millones de turistas brasileños, y hoy estamos en la misma, casi en el mismo número. Por el contrario, hay unos cuantos menos que hemos recibido el año pasado. No te olvides que durante los últimos 10 años ha ido decreciendo el gasto que han realizado los turistas en dólares en nuestro país, a pesar de que en los últimos 4 años hemos tenido una devaluación del peso superior al 500%. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Si hace 4 años nosotros ya teníamos una devaluación del 500%, era un país apetitoso para el turista en cuanto al tipo de cambio, ¿por qué no se ha incrementado radicalmente la cantidad de turistas? ¿O por qué no se ha incrementado el gasto en dólares? Eso es lo que tenemos que recuperar, Marcos. Eso es lo que tenemos que recuperar de los últimos años. Más allá del reseteo que ha hecho esta pandemia a cero en estos últimos 6 meses, ¿no? Porque sería bonito y lindo decir, bueno, van a llegar 500 turistas y en comparación con el mes pasado hay un 100%
de incremento de turistas. Tenemos que ser realistas en eso. Tenemos que trabajar conscientemente y que nuestro objetivo sea que llegue más cantidad de turistas, más allá de los 7 millones anuales, y recuperar todo esto que hemos perdido en los últimos años. Sí, perdón. En este ingenio y en esta recuperación, pensando, como dijiste también, en lo que es turismo post-pandemia, obviamente las acciones se están pensando, se están al menos obviamente ideando. ¿Qué va a pasar con los mercados lejanos? Se trabajó en su momento mucho con el mercado asiático, específicamente con los chinos. ¿Qué puede pasar con estos pasajeros que suelen ser los que más estadías se quedan y también los que más gastan? No, hay que tener en cuenta una cosa, Marcos, hay que saber visualizar bien la situación de los mercados para nuestro país. Argentina tiene bien marcados 3 ámbitos de mercados, ¿no? El primer mercado, que son los mayores emisores de turistas. Argentina depende mucho de los países limítrofes, son de los 7 millones, poco más de la mitad de turistas los aporta los 5 países limítrofes. Después siguen los 5 o 10 principales mercados de países no limítrofes que aportan más de 100.000 turistas por año y menos de 500.000. O sea, la torta de Argentina está dividida entre Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en ese orden de emisión de turistas. Brasil y Chile emiten más de 1 millón de turistas por año hacia la Argentina. De los 7 millones, 3 millones y medio, un poco más, se los lleva este combo de 5 países. Los restantes países, y aquí justamente tengo, para ser más exacto, los restantes países que aportan, estos países, Bolivia aporta 550.000, Uruguay 799.000, Paraguay 800.000, Chile 1.100.000, Brasil 1.400.000. Todo esto es más del 50% del total que tiene la República Argentina. Después siguen los mercados como Estados Unidos, que nos aporta 460.000 turistas al año, España 215.000, Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México, son los mercados que nos aportan más de 100.000 turistas y menos de 500.000 al año. Es el segundo grupo de mercados con mayor aporte. Y después siguen los mercados, como vos bien lo dices, más lejanos como China, que nos aporta 70.000 turistas, Canadá 60.000, Ecuador 50.000, Australia lo mismo, Israel 40.000, Suiza 40.000. Entonces, hay que saber cómo trabajar con esos países en forma muy inteligente. Lo que hacemos nosotros, Marcos, es, hemos creado una herramienta digital, un Big Data muy interesante, donde entrecruzamos una cantidad muy grande de informaciones. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Israel, que es uno de los pocos países que llegan a la Argentina en mayor cantidad por los pasos fronterizos que en forma directa por vía aérea, aunque no tienen líneas directas hacia Argentina. Eso quiere decir también que en Israel, por ejemplo, debiéramos trabajar en forma conjunta con Brasil y Chile para potenciar la oferta de las cataratas y potenciar la oferta de la Patagonia. Esas son las estrategias que vamos identificando por cada mercado y con las cuales ya tenemos previsto salir a trabajar apenas sepamos más concretamente la fecha de reapertura, ¿no? Lo que hay que hacer, te reitero, en estos momentos es mantener un posicionamiento de la Argentina en el imaginario de estas personas para que tengan muchas ganas de venir. Pero tenemos que ser conscientes sobre la división de estos mercados. Los limítrofes que nos aportan a más de la mitad de los turistas anuales, los no limítrofes, los primeros 9, 10 mercados y el resto de los mercados potenciales. En el caso de Asia, por ejemplo, en el caso de China, son cuestiones muy singulares con las cuales hay que trabajar en un trabajo a mediano y largo plazo. De un día para el otro no vas a traer 500.000 chinos a nuestro país. Es un trabajo de posicionamiento, de identificación de las ciudades que son potenciales emisores de turistas, de identificación de los aeropuertos, de los acuerdos que puedan existir a nivel diplomático, a nivel institucional, más allá de las propuestas que podamos hacer a nivel turístico con promoción y con posicionamiento de nuestro país. Es un trabajo a mediano y largo plazo y que siempre tienen que existir. Pero así con China, también es con Rusia, y tantos otros destinos potenciales con los cuales tenemos trabajo constante. Nuestra idea es tener ese formato de trabajo identificando estos tres ámbitos de mercados bien determinados, ¿no?
Hoy la prioridad, bueno, el hecho de que usted en breve sea orador también en ADMEX, pasa por fortalecerse en la región, sin duda. No, por supuesto, o sea, nuestro objetivo es ser los número uno en América y te reitero, en la región estamos convencidos de la forma en que vamos a trabajar, tenemos un programa muy bien realizado y en esto te estoy hablando en una etapa post pandemia cuando llegue la vacuna y sea totalmente distinta la forma en que se debe trabajar. Sabemos la oportunidad que tenemos en Brasil, por ejemplo, más allá de estas 9, 10 ciudades donde el turista clase media, alta, tiene la posibilidad de venir en vía aérea a la ciudad de Buenos Aires, y estoy hablando en esto post pandemia, y de ahí irse a la Patagonia, irse a Cuyo, que son los destinos más buscados por los turistas brasileños. Tenemos un programa de actividades con los 3 estados del sur de Brasil, con Paraná, con Santa Catarina y Río Grande do Sur, identificando un turismo de carretera, precisamente aprovechando esta coyuntura de la pandemia. Pero esta decisión de trabajar este turismo de carretera ya la teníamos antes de la pandemia. Identificamos estos 3 estados que contienen cerca de 50 ciudades y una cobertura aproximada de 18 millones de habitantes. Estas ciudades van a ser, ya están siendo impactadas por el posicionamiento digital nuestro, pero van a ser profundamente impactadas cuando se reabran las fronteras para que estos brasileños que viven en ciudades de entre 50.000 y 500.000 habitantes y que están a 300, 400 kilómetros como máximo de la frontera argentina puedan agarrar su vehículo e irse un fin de semana o irse un fin de semana largo a disfrutar de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes. Tenemos todo un trabajo de diseño hecho por carretera, al igual que con Uruguay, al igual que con Paraguay, al igual que con Bolivia, al igual que con Chile. También hemos hablado con la Cámara de Transporte de Larga Distancia, la CELADI. Tienes que tener en cuenta que hay 300 micros en épocas normales que recorren estos 5 países y también son potenciales atractores para que lleguen turistas y ayuden a llegar turistas a nuestro país. Por eso te digo, tenemos un plan de trabajo muy bien desarrollado, concientizado en cuanto a la oportunidad para incrementar las llegadas de turistas, tanto por vía aérea como por vía terrestres, hablando de los mercados que son limítrofes, ¿no? Ricardo, le hago las 2 últimas breves. La primera tiene que ver con un proyecto de ley que presentó el diputado Cornejo junto con otros pares en torno a la obligatoriedad de que los turistas extranjeros vengan con asistencia médica. Saber su opinión al respecto. Y la segunda tiene que ver con los eventos híbridos. Esta nueva tendencia de lo que podría llegar a marcarse de ferias, de encuentros, de promoción de manera virtual, mixada con lo que es la presencialidad. Saber cómo estaban trabajando este tema y cómo lo piensan abordar de acá al futuro. Sí, con respecto al proyecto de ley no puedo opinar porque no me corresponde, no es mi ámbito opinar sobre ese proyecto de ley. Lo único que puedo informar es que, de acuerdo a las manifestaciones del ministro, los turistas que lleguen van a llegar ya con una exigencia del certificado de hisopado previo, creo que es 48 o 72 horas a nuestro país. Sobre el proyecto me reservo, no puedo opinar sobre eso, no me corresponde. Y con respecto a los eventos híbridos, son una opción que existe en esta coyuntura. Tienes que tener en cuenta que en el caso de Europa se están comenzando a desarrollar eventos híbridos. De hecho, hace un mes atrás estuvimos participando nosotros en un congreso híbrido en el norte de España, nosotros a nivel virtual, pero a nivel presencial había cerca de 50, 80 personas de España y de Portugal. Son la opción que existe en este momento, en esta coyuntura. Entiendo que a futuro, en una post-pandemia, estos eventos híbridos van a mutar nuevamente hacia presenciales y la parte digital quedará como un complemento del evento. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, así como nosotros tenemos la posibilidad de ver partidos de fútbol pagando una señal codificada y no asistir a la cancha, seguramente en un futuro algunas personas tendrán la posibilidad también de asistir a los congresos en forma virtual cuando no puedan llegar al país. Serán como un complemento, pero los eventos híbridos
son una opción para esta coyuntura, hay que tener en cuenta. A futuro creo que no se va a poder reemplazar el cara a cara, y cuando se elimine, esto es simple, Marcos, cuando no existe el virus, no va a haber ningún tipo de impedimento para que se vuelvan a realizar los eventos presenciales plenos. Perfecto, Ricardo. Le agradezco mucho su tiempo y obviamente la predisposición para atendernos. Dale, Marquitos, a disposición para lo que necesites, estimado.